Bienvenidos a la Academia Magic Code. Vamos a comenzar un curso de análisis de circuitos para, para todas las carreras, ingenierías técnicas y demás. Es un curso en el que empezaremos desde los conceptos básicos y continuaremos viendo todo tipo de elementos que componen un circuito. Veremos los métodos de resolución de circuitos para calcular alguna de las incógnitas que se dan en un circuito, ya sean corrientes, sean voltajes. Veremos los diferentes métodos. Veremos las potencias que genera un circuito. Estudiaremos, por supuesto, la corriente continua. Después veremos la corriente alterna. Y también veremos lo que ocurre en los circuitos en el régimen transitivo. Es decir, cuando un interruptor se cierra, ese instante hasta que el circuito se estabiliza, pues veremos a ver qué ocurre, porque son momentos críticos en un circuito. Por último, veremos también algo de circuitos electrónicos con diodos y con transistores. En este primer vídeo vamos a analizar los conceptos básicos de un circuito. Bien, en primer lugar, vamos a ver los elementos de un circuito. Dentro de un circuito existen elementos activos y elementos pasivos. ¿Vale? Los elementos activos son los que aportan energía al circuito, los que aportan algo. ¿Vale? No consumen, sino que aportan. ¿Vale? Entre ellos están las fuentes de tensión, ¿vale? cuyo símbolo es este, aportan un cierto voltaje al circuito. También se las puede encontrar como algo así, ¿vale? Donde el lado largo es el positivo y el lado corto es el negativo. Bueno, se las puede encontrar de diferentes formas. También tenemos las fuentes de corriente, que las encontraremos también con un circulito y una flechita indicando el sentido de la corriente. Estas aportan una cierta corriente al circuito. Bien. También tenemos los elementos pasivos. Los elementos pasivos son los que consumen del circuito, los que se aprovechan de esa energía que aportan las fuentes de tensión o de corriente. Los elementos pasivos la consumen. ¿Vale? Podemos encontrar la resistencia, que es la que provoca las caídas de voltaje. Como su propio nombre indica, una resistencia produce una magnitud eléctrica, se llama resistencia como tal. Se puede llamar resistencia o resistor. Bueno. También tenemos los condensadores, que almacenan cierto tipo de energía. También se los conoce como capacitores. ¿Vale? Lo que producen los condensadores tienen una magnitud eléctrica que se llama la capacidad o capacitancia. Por último tenemos la bobina o inductor, ¿vale? Produce inductancia, una magnitud eléctrica que se llama inductancia, representada por una L. Estos son sus símbolos. Aquí vemos los tres símbolos de la resistencia, el del condensador y el de la bobina. Bien, estos son los elementos activos y pasivos que podremos encontrar en un circuito.
Bien. Dentro de las partes que podemos encontrar en un circuito, ¿vale? Lo primero que hay que ver es lo que es una rama eléctrica. Una rama eléctrica es cualquier elemento que hay en un circuito conforme una rama eléctrica, ya sea una fuente de voltaje, como vemos aquí, una resistencia, o podría ser una bobina, podría ser un condensador, ¿vale? Todos ellos son ramas eléctricas. Bien. Un nodo eléctrico es donde confluyen al menos tres ramas o más, ¿vale? Aquí tendríamos un nodo eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos esta rama que viene por aquí un condensador, tenemos esta rama que viene por aquí una bobina y esta rama que tiene aquí una resistencia, con lo cual esto es un nodo eléctrico. Bien, un nodo ficticio es donde confluyen dos ramas. Esto podría ser un nodo ficticio, porque vemos que por aquí solo viene una rama que es una bobina, otra rama que es un condensador y no hay más ramas, con lo cual esto se le considera un nodo ficticio. Una malla eléctrica está formada por nodos eléctricos y ficticios en trayectoria cerrada. Quiere decir, cuando encontramos una trayectoria cerrada compuesta de varias ramas eléctricas con nodos, podemos encontrar nodos ficticios o nodos eléctricos. En este caso son todos nodos ficticios, como podemos ver, porque solo unen dos ramas eléctricas. Bueno, a esto se le considera una malla eléctrica porque está cerrada, ¿vale? Una malla ficticia es una malla que está cerrada por una fuente de corriente, ¿vale? Cuando la malla está cerrada por una fuente de corriente que vemos aquí, a eso se le llama malla ficticia. Bien, por último definir que el circuito eléctrico es el que está compuesto de todo este tipo de elementos, ¿vale? De ramas eléctricas, pues hemos encontrado nodos eléctricos, nodos ficticios, malla eléctrica, malla ficticia y los elementos activos y pasivos que hemos visto anteriormente. En este concretamente, bueno, pues nos encontramos una fuente de voltaje, una fuente de corriente, nos encontramos una, dos y tres resistencias. Voy a enseñar, fuente de voltaje, fuente de corriente, una, dos y tres resistencias, un condensador y una bobina. Bien, ¿cuántos nodos tenemos aquí? Pues mira, yo por lo que veo ahora mismo, tenemos aquí un nodo eléctrico, aquí nos encontramos otro nodo eléctrico. Este realmente es otro nodo, este nodo es el mismo que este, ¿vale? Le podemos ver aquí, porque esto es como si tuviéramos por aquí las resistencias, ¿vale? Y estuvieran ahí, enganchadas, ¿vale? Eso es un nodo, eso hacen el mismo nodo. Ocurre lo mismo con este nodo de aquí abajo, todo esto es un nodo, ¿vale? Aquí tenemos otro nodo ficticio, aquí encontramos una malla eléctrica, aquí encontramos otra malla eléctrica y aquí encontramos una malla ficticia porque está cerrada por una fuente de corriente, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos está claro. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que veremos con más detenimiento los elementos activos y pasivos y las magnitudes eléctricas. Muchas gracias.